Muy buenos días, un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación. De igual forma, un saludo especial en nombre de la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Violencia de género desde su dimensión económica, que hace parte del ciclo de capacitación en incorporación de la perspectiva de género. Las nuevas condiciones sociales implican una necesidad indispensable de fortalecer las competencias de todos los servidores judiciales, de todas las especialidades y comunidad judicial en general. Esto con el fin de realizar la incorporación de la perspectiva de género en las decisiones judiciales, así como la aplicación del enfoque diferencial en la práctica judicial y modificar de esta forma los estereotipos femeninos que por años se han visto reflejados en diversos ámbitos sociales, por lo que es fundamental abordar el tema de manera integral y en especial los casos de violencia por razones de sexo y género en el marco de las marchas y protestas sociales, con el fin de responder a la urgente necesidad de garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de dichos casos. Es especial y esencialmente que se transmita el uso de estándares e instrumentos para la materialización de una instancia que articule todas las entidades públicas con competencia para abordar de manera integral las violencias por razón de sexo, género, de las mujeres, niños y adolescentes en el marco de las marchas y protestas sociales, como ya se dijo. La conferencia de hoy tiene como propósito abordar la violencia económica y patrimonial dentro del contexto de la violencia intrafamiliar. Asimismo, se presentarán apartes de la Convención de Lendo Pará y sentencias de la Corte Constitucional, en especial la T-093 del 2019. En esta oportunidad tenemos el gusto de contar con la doctora Andrea del Pilar Canal Torres, quien es abogada, magíster en docencia de la Universidad Superior El Bosque, especialista en Derecho Procesal, Derecho de Familia, Laboral y Seguridad Social, conciliadora en Derecho. Actualmente, la doctora Andrea del Pilar se desempeña como docente en la Universidad Manuela Beltrán, en la Facultad de Derecho. Tan pronto termine la exposición, nuestra conferencista invitada el día de hoy dará respuesta a las preguntas que se formulen a través del chat de participación. Las inquietudes técnicas que resulten sobre el registro, conexión y evaluación de esta actividad serán atendidas con muchísimo gusto por servidores de la Escuela Judicial. Doctora Andrea del Pilar, es un gusto tenerla hoy con nosotros. Bienvenida. Tiene el uso de la palabra. Muy buenos días a todos. Gracias, doctora Mónica Cuellar, por su presentación. Agradeciendo la invitación realizada por la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, en cabeza de su directora, la doctora Marilucero Novoa Moreno, a la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, doctora Gloria Estela López Jaramillo, y a todo el público en general, en especial a los servidores y servidoras públicas que se encuentran conectados a esta videoconferencia. A todos ustedes, muchas gracias por la invitación y el tema que me correspondió el día de hoy y al cual estoy totalmente agradecida por esta invitación debido a la importancia de la temática, es la violencia de género desde su dimensión económica. Antes de comenzar con la temática para la sesión del día de hoy, debemos estudiar la definición de la violencia contra la mujer, que se encuentra ligada a la violencia de género. No podemos escindir el tema de la violencia de género de la violencia contra la mujer. Y para ello vamos a hablar de la definición que nos trae la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer de 1994, Convención de Belém Pará, Brasil.
incorporada a nuestro ordenamiento jurídico mediante la Ley 248 de 1995, la cual hace parte del bloque de constitucionalidad, que es ese tema tan fundamental que todos los servidores y servidoras públicas deben de tener en cuenta, que tanto los tratados, convenios internacionales como la legislación interna debe ser tenida en cuenta al momento de proferir los fallos. No podemos desconocer la importancia de la aplicación de estos tratados, convenios internacionales en las decisiones judiciales que se adopten. La definición que nos trae la Convención de Belém Pará es la siguiente: violencia contra la mujer es cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, en tanto en el ámbito público como en el privado. Cuando hablamos del ámbito privado, es sobre todo en el componente de violencia intrafamiliar. Nosotros tenemos siempre la creencia que el componente privado, que todo lo que pasa en las casas no debe repercutir, perdónenme, en el ámbito público, pero eso no es así, y eso es lo que afortunadamente toda la normativa que se ha proferido en la materia nos ha hecho saber, esa gran importancia de que lo privado también va a trascender a lo público y que por ende debemos tener todas esas herramientas disponibles para poder proteger a todas las personas que están inmersas en violencia intrafamiliar. Y esa es la gran responsabilidad que tenemos nosotros, tanto los servidores públicos como los particulares que ejercen transitoriamente, por ejemplo, el caso de los conciliadores, administración de justicia. Dentro de esta definición, el componente primordial es que dichas conductas, tanto activas como pasivas, no solamente podemos hablar de esa conducta activa, sino también de esa pasividad, porque también hay acciones pasivas que pueden estar infringiendo a la mujer violencia, se presentan debido a una relación desigual dentro de los miembros de la pareja, principalmente por componentes físicos. En un comienzo, la fuerza del hombre respecto de la mujer y componentes sociales que han permeado nuestra sociedad. Y en el caso colombiano, a través de las instituciones del derecho romano incorporadas en la legislación civil, en donde la mujer perdía su autonomía personal y patrimonial al momento de contraer matrimonio. Recordemos que la mujer en Roma quedaba bajo la patria potestad del sui juris o la patria potestad de ese sui juris hombre, que era el encargado de dirigir todo ese núcleo familiar. Y la mujer, cuando contraía matrimonio, inmediatamente entraba a ese núcleo familiar y se hacía un hijo más dentro de esa relación de subordinación de ese sui juris hombre. Situación que se mantuvo hasta en Colombia hasta la expedición de la Ley 28 de 1932, bajo la cual se le otorgó la libre administración de los bienes a los cónyuges dentro del matrimonio. Este cambio en la legislación no conlleva una total protección de los derechos de la mujer, ya que en la realidad se seguía presentando la conducta discriminatoria del hombre contra ella. Aunque la Ley 28 del 32 nos trajo esa posibilidad de que los cónyuges tuvieran libre administración de los bienes, eso en la realidad no se practica. Y de ahí también nace la violencia económica que todavía vemos en nuestra sociedad. Les traigo también desde el campo de la psicología un apartado de la tratadista Giraldo, quien afirma lo siguiente: en la violencia de género, tradicionalmente, se ha estudiado el uso del poder masculino en una aplastante relación desigual. Se configura entonces el tipo complementario de relación en donde un miembro de la pareja, frecuentemente el hombre, detenta el poder desde la superioridad. Así, en progresión aparecen actitudes o comportamientos cada vez con más intensidad, en los que la diferencia se hace paulatinamente más grande, en el que está en posición superior, el hombre, se afianza arriba y el que está en posición inferior, mujer, se afianza abajo. Ese es el componente y la naturaleza, desafortunadamente, digamos, desde un comienzo del ser humano. Esa relación desigual entre hombre y mujer, en donde el hombre siempre va a ser superior que la mujer. Y también hasta los mismos psicólogos dicen lo siguiente, que eso se veía desde la misma forma de las relaciones sexuales que se presentaban en un comienzo. La posición del misionero, el hombre siempre arriba y la mujer siempre abajo. Entonces, desde ahí también vemos, digamos, como esa gran diferenciación. De la definición establecida de la Convención de Belém do Pará,
Se colige que cualquier conducta activa o pasiva cometida por cualquier persona en el ámbito personal o público que se cometa en contra de una mujer por su condición de tal que llegue a afectarla de forma física, psicológica y sexual, conlleva a la afectación de sus derechos fundamentales, entre ellos el de la igualdad como sujeto de especial protección constitucional que es la mujer, conllevando a una responsabilidad del particular que cometa la acción u omisión y del Estado como garante de la protección de los derechos de la mujer. Tal es así, y de conformidad con el artículo 7º de dicha convención, que quienes o quien resulte afectado podrá demandar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que el Estado responda internacionalmente por dichos perjuicios. El asunto no solamente es aquí en Colombia, la parte local, si se presentó alguna conducta que afecte a la mujer y no se le protejan los derechos fundamentales, sino es más allá, es la responsabilidad estatal ante los organismos internacionales. Entonces, por ende, es que también hay que tener muchísimo cuidado al momento de la toma de las decisiones, porque no solamente se puede estar afectando la persona inmersa en esa decisión que no se tome conforme a derecho, sino también una posible demanda estatal o una posible demanda del Estado colombiano ante organismos internacionales, lo que conlleva unas consecuencias que todos ya sabemos. Ahora bien, la Corte Constitucional define la violencia contra la mujer de conformidad con la sentencia 878 de 2004, magistrado ponente Jorge Iván Palacio Palacio, y lo define como es un tipo específico de violencia de género. Esta a su vez se ha definido como aquella violencia que hunde sus raíces en las relaciones de género más dominantes en una sociedad, como resultado de un notorio desequilibrio de poder. En el caso colombiano, el dominio es masculino y por tanto los actos se dirigen en contra de las mujeres o personas con una entidad de género y orientación sexual diversa. Tenemos a la comunidad de lesbianas, homosexual, gay, bisexuales, transgeneristas e intersexuales con el fin de perpetuar la subordinación. Esta definición que nos trae la Corte Constitucional mediante la sentencia 878 de 2014 es más amplia aún. ¿Por qué? Porque incluye a un grupo de especial protección, la cual es la comunidad LGTBIQ+, a quienes se les debe catalogar víctimas de violencia de género por su orientación sexual diversa y quienes pueden estar en una situación de desigualdad. Entonces, por eso mismo también es muy importante determinar si estamos dentro de un proceso, dentro de un conflicto con una persona de comunidad LGTBIQ+, para poder también saber cómo abordar esta temática y protegerle los derechos a esta persona o personas que están dentro de un proceso judicial. También dentro de la sentencia T878 del 2014 nos indica cuáles son los tipos de violencia de género y los encinde en dos tipos de violencia. La violencia visible, que se refiere a las lesiones físicas y psicológicas, que son todos esos actos de lesiones personales, todos esos, digamos, componentes que se pueden evidenciar mediante los datos que nos registra Medicina Legal de cuántas mujeres o cuántas personas de la comunidad LGTBIQ+ presentan ese tipo de lesiones por su pareja. Y la violencia invisible, que consiste en una violencia estructural compuesta por la inequidad en el ámbito de lo político, lo social y lo económico, así como la violencia cultural que justifica el trato desigual. Acá el componente que debemos tener en cuenta es que si existe una relación de desigualdad, ¿cierto?, entre dos partes, tenemos que propender para garantizar que la persona que no esté en igual condiciones se le garanticen los mínimos establecidos para la protección de sus derechos. Y reitero, no quiere decir que porque estemos frente a un caso de violencia contra la mujer o frente a un caso en donde esté incluida una persona de especial protección, se tenga que fallar a favor de ella. No es así, sino que el operador jurídico debe ir más allá, mirar bien cuál es la situación que se está presentando y poner en igualdad a esas partes para que se puedan ejercer los derechos a la defensa en debida forma.
Vamos a hablar ahora de las clases de violencia contra la mujer y entre ellas vamos a hablar sobre el componente que nos trae el día de hoy, que es la violencia económica, perdón. De conformidad con la sentencia T-012 del 2016, magistrado ponente Luis Ernesto Vargas Silva, la violencia contra la mujer se da en espacios públicos y privados, y en este sentido se puede clasificar en tres tipos: una violencia doméstica o familiar, una violencia social y una violencia estatal. En el caso que nos trae el día de hoy, que es la violencia económica, que la vemos desde el núcleo familiar, desde la violencia intrafamiliar, es aquella que propicia por el daño físico, emocional, sexual, psicológico o económico que se causa entre los miembros de la familia y al interior de la unidad doméstica, por acción u omisión de cualquier miembro de ese núcleo familiar. Entonces, tenemos que tener en cuenta que la violencia económica se encuentra dentro de la violencia intrafamiliar, que, vuelvo y les digo, en un comienzo era muy difícil de pronto poder evidenciar este tipo de violencia, porque muchas mujeres que se encontraban en esta situación no lo denunciaban, pero que ahora, sobre todo, digamos, con afortunadamente esta nueva legislación, las nuevas sentencias de la Corte Constitucional y con todas estas capacitaciones que hace el Estado, se está viendo el aumento de estos casos y esas cifras ahora sí se están conociendo. Y ahora sí se ve que existe esa violencia económica, la cual tiene una afectación, como lo veremos más adelante, y un componente también muy fuerte para las personas que lo padecen o que lo han padecido. Dentro de la violencia familiar, encontramos la violencia económica, que conforme a la misma sentencia consiste en el uso del poder económico de la persona para controlar las decisiones o proyectos de vida de la pareja, y se presenta bajo la apariencia de colaboración, en el cual el hombre se presenta como proveedor por excelencia. En este tipo de violencia, uno de los miembros de la pareja asume una posición dominante. Aquí, en la actualidad, no solamente vamos a hablar también, digamos, de la posición dominante del hombre versus la mujer, sino también ahora se encuentran casos en que esa posición dominante la está asumiendo la mujer, debido a la situación, por ejemplo, de la pandemia, en la cual muchos hombres o muchas personas del sexo masculino se han quedado sin trabajo y queda el sustento en cabeza de la mujer como tal. Entonces, también la mujer, ojo con esto, puede llegar a estar cometiendo violencia económica en contra de su pareja. Y debido a que provee los ingresos de la familia, y por ende puede llegar a desencadenar en una manipulación para que la mujer pierda independencia y no se le permita su desarrollo integral, como en el caso de impedirle comenzar y culminar sus estudios, caso típico. En la mayoría de casos, este tipo de violencia se percibe cuando resulta la ruptura de la relación de pareja y la mujer exige sus derechos económicos ante las autoridades respectivas, ya que con ello se visibiliza este tipo de conducta ante el operador judicial, quien debe dirimir el asunto conforme a la normativa vigente, sin dilación, y verificar las condiciones de violencia que está sufriendo una de las partes del proceso. Entonces, casi siempre este tipo de violencia económica lo vamos a percibir cuando la persona que está sufriendo este tipo de maltrato decide dejar a su pareja y decide reclamar sus derechos económicos. Cuando, por ejemplo, si estamos en presencia de una situación entre cónyuges y se va a disolver, a liquidar la sociedad conyugal conforme a ley, ahí vamos a ver este tipo de inconvenientes y este tipo de conflictos como tal. Se va a reflejar en el momento en que se va a dirimir la parte económica. Vamos a hablar sobre las actuaciones de los operadores judiciales en los procesos, teniendo en cuenta el enfoque diferencial en violencia desde su dimensión económica. Aquí también incluyo a quienes ejercen funciones públicas de manera transitoria. En este caso, por ejemplo, nosotros los conciliadores extrajudiciales en derecho. También tenemos que tener en cuenta toda la normativa del bloque de constitucionalidad
y los lineamientos establecidos por la Corte Constitucional para el manejo diferencial dentro de los procesos. No solamente una carga de los servidores públicos, servidores y servidoras públicas, sino también de los particulares que imparten justicia de manera transitoria conforme al artículo 116 de nuestra Carta Política. Por bloque de constitucionalidad, artículo 93 de la Constitución Política de Colombia, los tratados y convenios internacionales sobre derechos humanos, en este caso los relacionados con la protección a la mujer, hacen parte del derecho interno colombiano y por ende las autoridades judiciales y particulares que ejercen funciones judiciales se encuentran obligados a aplicarlos en sus decisiones. Enuncio a continuación algunos instrumentos internacionales vinculantes para el Estado colombiano. Debemos tener en cuenta estos instrumentos internacionales. Son varios, pero les traje principalmente los siguientes. El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1996, el cual entró en vigencia para Colombia mediante la Ley 74 de 1968. Este pacto internacional compromete a los Estados sujetos a respetar y garantizar a todos los individuos que se encuentran en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos sin distinción de raza, color, sexo, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Tenemos otro instrumento muy importante que es la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en resolución 34-180 de 18 de diciembre de 1979, ratificada mediante la Ley 51 de 1981 y entrada en vigor para Colombia en febrero de 1982. La cual trata sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer en la vida política y pública. Tenemos la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, adoptada en Belém do Pará, Brasil, el 9 de junio de 1994, la cual garantiza a las mujeres el derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como privado. Y por último, también les traigo el protocolo facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 6 de octubre de 1999, aprobada por la Ley 984-2005, que entró en vigor en Colombia el 25 de abril de 2006. Este protocolo es muy importante, ¿por qué? Porque cuenta o nos informa los mecanismos que permite hacer eficaz los derechos reconocidos en la Convención mediante instrumentos jurídicos especialmente diseñados para eliminar discriminaciones contra la mujer en casos en que la violación proviene del mismo Estado. Y en materia interna, en derecho ya interno, contamos en la actualidad con la siguiente normativa. Tenemos la Ley 294 del año 1996, que desarrolla el artículo 42 de la Constitución Política y dicta otras normas para prevenir, remediar y sancionar la violencia intrafamiliar. También tenemos la Ley 1257 del año 2008, por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres. Se reforman los códigos penal, de procedimiento penal, la Ley 294 del 96 y se dictan otras disposiciones. También contamos con la Ley 1959 de 2019, por medio de la cual se modifican y adicionan artículos de la Ley 599 del año 2000 y la Ley 906 de 2004 en relación con el delito de violencia intrafamiliar, reformas a nuestro Código Penal y Código de Procedimiento Penal. Y por último, y la más reciente, la ley 2126 del año 2021, por la cual se regula la creación, conformación y funcionamiento de las comisarías de familia, se establece el órgano rector y se dictan otras disposiciones.
Es muy importante esta última ley porque aquí nos van a regular todo el procedimiento que se surte de violencia intrafamiliar ante esos funcionarios administrativos denominados comisarios de familia que tienen una función muy importante en materia de violencia intrafamiliar. Como todos lo sabemos, ellos son los encargados de dictar las medidas de protección a las víctimas de la violencia intrafamiliar y por ende también deben de tener en cuenta el tratamiento diferencial para las personas víctimas de este flagelo. En este sentido, y teniendo en cuenta la protección de los derechos de la mujer a la no discriminación, el servidor judicial en cualquiera de las jurisdicciones debe aplicar los tratados, convenios internacionales sobre la materia y la normativa interna para garantizar la protección integral con enfoque diferencial. Con ello, no se quiere decir que cuando estemos en un caso, la resolución del conflicto jurídico va a ser a favor siempre de la mujer que ha sufrido la violencia, sino que se le debe garantizar la igualdad para el ejercicio de sus derechos, materializándose el derecho de defensa que requiere para la obtención de una solución justa. Esa es, digamos, como el otro componente que tiene el operador judicial. Por la carga, porque eso todos lo sabemos, la carga que tienen nuestros servidores públicos, muchas veces, digamos, no se tiene en cuenta otros componentes dentro de los procesos. Entonces, ahora tenemos esa misión adicional de revisar muy bien los procesos, de verificar muy bien si dentro de este proceso existen factores de violencia que pueden estar perjudicando a una persona y no colocarlo en la situación de igualdad para el ejercicio de la defensa de sus derechos. Sobre todo, nosotros los que nos dedicamos al derecho civil y que hemos estado o que tenemos una formación muy estricta, ¿cierto? Tenemos que cambiar un poco la mentalidad, esa mentalidad, porque tenemos que ir ahora un poco más allá para poder verificar en qué situación nos encontramos y si alguna de las partes dentro del proceso se encuentra en esa situación de desigualdad, para poderle garantizar esa protección debida por ley y por los tratados y convenios internacionales. Entonces es muy importante, mis queridos servidores públicos y servidoras, que cuando nos llegue un caso en el cual nosotros veamos un componente de violencia contra la mujer o contra alguna población de especial protección, verificar muy bien en qué estamos inmersos para poder tomar decisiones en debida forma. Porque ese fue el caso que sucedió con la sentencia T093 del año 2019 de la Corte Constitucional y por el cual estamos el día de hoy capacitándonos, porque dentro de esta misma sentencia T093 del 2019, magistrado ponente Alberto Rojas Ríos, nos instan al Estado colombiano a realizar este tipo de capacitaciones para poder manejar estas situaciones dentro de los procesos. Dentro de esta sentencia T093 del 2019, la Corte Constitucional estableció los criterios orientadores para los operadores judiciales, sobre todo en materia de derecho civil, por la particularidad del proceso, en virtud de la protección que se requiere por el enfoque diferencial de género para lograr la igualdad de armas dentro del mismo, criterios que fueron establecidos respetando los principios fundantes de la Constitución Política de Colombia y la normativa infraconstitucional. El primer criterio establecido por esta sentencia T093 del 2019 es, aunque quiero de pronto, yo creo que todavía tengo tiempito, hacerles un pequeño resumen de cuáles son los hechos de esta sentencia T093 del 2019. Se presenta un caso de restitución de bien inmueble arrendado promovido por un señor adulto mayor en contra de una señora. Se inicia el proceso ante el juez civil correspondiente y, además de ello, dentro de este componente supuestamente de la restitución de bien inmueble arrendado, la señora o la demandada alegaba que ella era una unión marital de hecho con el demandante. Entonces, a la par de que se inició el proceso de restitución de bien inmueble arrendado, se inició, el proceso de declaración de unión marital de hecho ante el juez de familia conforme a la ley 54 del 90, con toda la normativa vigente. Cuando le llegó al operador judicial este caso de restitución de bien inmueble arrendado, él lo que hizo
fue hacer un estudio solamente, digamos, desde la parte de la restitución del bien inmueble arrendado y no tuvo en cuenta ese componente de violencia que supuestamente estaba inmerso dentro de ese conflicto. Entonces, él escindió esa parte de violencia que estaba sufriendo la demandada y únicamente se enfocó en dar resolución al caso desde la parte civil, desde la parte de restitución. Admitieron la demanda, se notificó a las partes y se convocó a audiencia. En la primera audiencia no compareció la demandada, la señora que alegaba que tenía una relación de unión marital de hecho con el demandante. Y entonces el juez le dio la aplicación a la sanción respectiva y profirió sentencia con el material probatorio con el que contaba. Se fue esta decisión para revisión y en segunda instancia pues confirmaron que el juez no tuvo en cuenta la condición de la demandada, que era víctima de violencia intrafamiliar, sobre todo de violencia económica, y que por ende él tenía que haberle garantizado los recursos necesarios para ejercer la defensa en debida forma. Y por eso mismo fue que se profirió esta sentencia, que este juez no debió únicamente, digamos, basarse en lo que le informaba el demandante, sino que él tenía que ir más allá. Y más aún por ser un proceso de mínima cuantía, él tenía una carga oficiosa para verificar qué estaba pasando dentro de esa relación y si verdaderamente podía o no podía dictar un fallo sin tener en cuenta la situación de la persona víctima de violencia económica. Y este fue el caso que entró para revisión de la Corte Constitucional y debido a ello, la misma Corte fijó 3 criterios que debemos tener en cuenta en todas las jurisdicciones antes de dar continuidad con los procesos respectivos. ¿Cuáles son esos criterios que estableció la Corte Constitucional? El primer criterio es el análisis probatorio sistémico, que consiste en el deber judicial de desplegar toda la actividad probatoria posible, incluso oficiosa, lo que pasó en este caso, para corroborar los supuestos fácticos del caso, como por ejemplo la existencia de una violencia de género o la configuración de una relación contractual. Dicho deber a su vez comprende 2 elementos. El primero consiste en la revisión de las facultades judiciales para decretar oficiosamente pruebas en procesos concretos. Por ejemplo, en los casos de restitución de inmueble arrendado de mínima cuantía, dicha facultad está prevista en el artículo 392, inciso primero del Código General del Proceso. El segundo elemento es la revisión de pruebas que respeten los principios probatorios, la licitud, pertinencia y conducencia. Por ejemplo, el juez no podrá valorar pruebas donde se cuestione el pasado familiar, social o sexual de la mujer o se busque un careo entre la mujer y la contraparte. Prohibición a no ser confrontada con el victimario conforme al artículo 8º literal K de la Ley 1257 de 2008. Caso que les comenté, también el juez cometió un error porque el demandante afirmaba que la señora había tenido varias parejas. Entonces también el juez se pronunció sobre ese aspecto y pues no le era viable pronunciarse sobre el aspecto de las otras parejas o el pasado de la demandada. El segundo criterio es la duda razonable. Si el juez, después de desplegar toda la actividad probatoria posible, determina que no hay certeza sobre la configuración del contrato o que a pesar de haber contrato también existe un indicio sobre violencia de género, el juez deberá tomar una decisión que garantice los derechos fundamentales de la mujer posible víctima de la violencia. En otras palabras, el juez deberá permitir que se esclarezca con plena certeza la existencia de violencia de género antes de tomar una decisión. Esto implica, sin embargo, que la decisión debe tener presente también el derecho fundamental al acceso de justicia de la contraparte. La aplicación de la duda razonable permitiría, por una parte, que la mujer no sea condenada en un proceso ordinario sin que se cuente con la claridad respecto de las relaciones personales y, por otra parte, evitar que en el caso de que se descarte la posible violencia de género en la jurisdicción, se cierre la oportunidad a la otra persona de reclamar judicialmente sus derechos. Y el tercer y último criterio establecido en esta sentencia T093 del 2019 es el respeto de las competencias. Consiste en que la decisión del juez, en caso de incertidumbre,
debe respetar su ámbito de competencias. Ello significa que en este caso el juez civil ordinario no es el competente para declarar la violencia de género ni para determinar la configuración de una conducta típica. Por lo tanto, el juez deberá tomar una decisión que le sea propia de su competencia, como el rechazo de la demanda y la remisión a la autoridad competente, pues son los jueces de familia y penales quienes cuentan con las competencias, facultades y acciones suficientes para poder determinar la existencia o no de la violencia contra la mujer. Y es muy claro, no quiere decir que entonces con la facultad oficiosa del juez civil no se nos vaya a pronunciar el juez sobre violencia intrafamiliar o sobre violencia, porque es de competencia de nuestros jueces de familia y jueces penales respectivos. Estos anteriores criterios son de obligatorio cumplimiento por las autoridades judiciales, con la finalidad de materializar los derechos de las mujeres dentro del proceso judicial. Su no acatamiento puede conllevar acciones de tutela en materia de derecho interno por desconocimiento del precedente judicial y una posible responsabilidad estatal por el no cumplimiento de los instrumentos internacionales sobre la materia. Muchas gracias a todos nuestros servidores públicos y a todos los asistentes. Doctora, muchísimas gracias. Vamos al fragmento de preguntas. Vamos a comenzar con lo siguiente, doctora. ¿Cuál sería el mensaje en especial que da todos los servidores judiciales con relación a este tema que acaba de explicar? Muchas gracias, doctora Mónica. El mensaje que quiero el día de hoy transmitirle a nuestros servidores y servidoras públicas es que no pierdan la esencia, no perdamos la esencia de seres humanos que tenemos. Sé, porque pues yo también en una época fui funcionario judicial, he estado en el litigio, sé la carga que se maneja en los juzgados, pero cuando nosotros veamos asuntos en los cuales tengamos dudas de que hay un componente de violencia, tenemos que estar muy prestos a revisar muy bien ese asunto para garantizar el derecho a las mujeres y a las comunidades de especial protección y tener en cuenta que nosotros no podemos tomar decisiones sin garantizar ese mínimo de derechos y no perder esa humanidad, no perder esa relación que se debe tener con las personas que buscan en la justicia un acceso inmediato y también una protección de sus derechos. Entonces también insto a esos funcionarios y funcionarias judiciales manejar muy bien esos casos, seguir capacitándose en esta materia. Sé que la Escuela Judicial también hace capacitaciones sobre manejo, por ejemplo, de atención con el público. Es muy importante ese tipo de asuntos. Es muy triste que a veces llega uno a los despachos judiciales y ni siquiera el funcionario judicial es capaz de devolver un saludo. Y con nosotros, que somos los abogados, no me imagino con una persona que está siendo víctima de violencia intrafamiliar, cómo será el trato. Entonces, ese es mi mensaje y dar aplicación a los tratados, a los convenios internacionales y a ese bloque de constitucionalidad que no debemos olvidar al momento de la aplicación de la normativa respectiva en los casos concretos. Siguiente pregunta, doctora. ¿Cuáles son las características de la violencia patrimonial al interior de la relación de pareja? Las características de la violencia patrimonial dentro de la relación de la pareja, primero que todo, es una desigualdad de alguna de las partes. Y como bien lo decía, no podemos solamente justificar que existe violencia económica del hombre contra la mujer. Ahora se ven casos que es de la mujer contra el hombre. Esa relación de desigualdad mediante la cual una de las partes detenta los recursos económicos para sufragar todos los gastos del hogar y los mismos gastos de la pareja. Y con ese poder que tiene, va a poder manipular a la parte que está en desventaja. Y es el típico caso del hombre que le controla hasta el último centavo a la mujer. No le da, por ejemplo, una cuota mensual para sus gastos propios, sino que ella tiene que estarle pidiendo para una muda de ropa, tiene que estarle pidiendo hasta para las medias. Entonces, con ese tipo de actuaciones lo que hace es someter a esa otra persona que está en desigualdad. Ese es el componente de ese sometimiento. Y además, aunque es muy raro, he visto casos de violencia económica en donde la mujer es la que trabaja. ¿Y qué pasa? Que por esa, digamos, mentalidad machista, el fruto de su trabajo se lo entrega al hombre y él es el que administra todo el patrimonio de la casa. Y por más de que ella es la que trabaja y consigue el ingreso,
el hombre es el que va a administrar. Entonces el componente es la desigualdad que existe y que una de las partes tiene el poder de destinar los recursos económicos para los gastos de la casa y los gastos de su pareja, desconociendo que el deber de ayuda que está consagrado para los cónyuges desde el artículo 113 del Código Civil colombiano y para las compañeros y compañeras permanentes en la Ley 54 del 90, no puede ser una herramienta ese poder de ayuda para someter a la otra persona en la relación, porque es una relación de cooperación. Doctora, ¿existen cifras oficiales con relación al tema abordado el día de hoy? Pues, doctora, estoy haciendo un estudio respecto a esas cifras y tristemente no encontré, digamos, como cifras oficiales respecto de la violencia económica. Lo que sí pude indagar sobre la materia es un informe presentado por la Defensoría del Pueblo, del informe defensorial de violencias basadas en género y discriminación, y según esta información que pudimos encontrar, la información presentada es el resultado del trabajo realizado por las duplas de género de la Delegada para los Derechos de las Mujeres y Asuntos de Género en los departamentos de Arauca, La Guajira, Norte de Santander, Ocaya, Putumayo y Santander. De estas regiones, porque también hay informes de otras regiones, se obtuvieron 1.617 participantes. De estos 1.600 participantes, tenemos las siguientes cifras. Según los tipos de violencia, tenemos una violencia física dentro de estos 1.617 participantes con un 18%. De estos 1.617 participantes sufren de violencia física. Violencia sexual, 6%. Violencia psicológica, el 42%. Violencia patrimonial y económica lo tenemos registrado con un 33%. Entonces, esta cifra de violencia patrimonial y económica, como lo vemos, casi se está equiparando a la violencia psicológica. Tiene un porcentaje muy alto dentro de los últimos estudios realizados por la Defensoría del Pueblo. Y este tipo de violencia se ha incrementado sobre todo en la pandemia, la situación que hemos estado viviendo de pandemia, debido también a la pérdida de trabajo de algunos de los miembros de la pareja. Entonces quedan dependiendo o van a estar dependiendo de la pareja que tiene los recursos para poder sufragar los costos o los gastos de su hogar y los gastos propios, digamos, de la situación familiar. Entonces, la verdad, aunque la situación, digamos, el número de cifras es preocupante, sí hemos visto un incremento en materia de situación económica y en materia de situación patrimonial en este momento. Que ojalá las autoridades nacionales también deberían hacer un estudio más riguroso en la materia, porque es triste que no tengamos cifras oficiales y que solamente hayan informes por regiones. Entonces sí es importante también poder escindir ese componente de violencia patrimonial económica, que a veces también es muy difícil. ¿Por qué? Porque se confunde también con la violencia psicológica. Entonces también insto a las entidades respectivas para que también hagan estudios sobre esta materia. Entonces, ya para finalizar y para concluir, tenemos que dejar en claro lo siguiente. Primero, tener en cuenta nuestros servidores y servidoras públicas que únicamente no nos podemos o debemos quitarnos esa mentalidad de solamente aplicar la normativa interna. Ojo con eso, no nos podemos ir únicamente con nuestro Código Civil, del procedimiento civil, el Código General del Proceso, sino que tenemos que tener en cuenta la aplicación de los tratados y convenios internacionales respecto de la protección de los derechos contra la mujer o de los derechos de la mujer contra cualquier tipo de discriminación, los que les enuncié a continuación, y la normativa interna. Y también tener en cuenta los criterios establecidos en la sentencia de nuestra Corte Constitucional T-093 del año 2019 para la toma de decisiones en materia, sobre todo los procesos civiles. ¿Qué recomendaciones haría usted a las autoridades públicas, a las autoridades nacionales,
para el tema de las cifras, que es muy importante contar con cifras pues, para tomar decisiones y para adoptar políticas públicas. Correcto, doctor. Pues la recomendación que yo hago es que he visto y alcancé, digamos, a investigar que se ha hecho un esfuerzo desde distintas entidades, ¿sí? Pero ha sido sectorizado por regiones. No hay un consolidado nacional. Y es importante que exista una unidad para poder consolidar toda esa información respecto a la violencia económica. Y para ello debemos contar con un equipo interdisciplinario de psicólogos que son los encargados de determinar cuándo estamos en presencia solamente de violencia psicológica o también cuando estamos en presencia de violencia patrimonial o económica. Porque muchas veces los que hacen las encuestas no tienen la experticia necesaria y entonces ellos, ¿qué es lo único que hacen? Ellos únicamente preguntan, por ejemplo, ¿usted ha sido víctima de golpes, de agresiones verbales por parte de su pareja? La persona responde sí o no, pero no van más allá. Y cuando uno tiene de pronto mejor interacción o tiene, digamos, las herramientas como son los psicólogos, podemos estar mirando otras cifras de violencia económica. Entonces es muy importante para todas las entidades encargadas de realizar ese estudio y ese recaudo de información que se apoyen también de psicólogos y de profesionales idóneos para poder, digamos, tener unas cifras claras en materia de violencia económica. Muy especial, la doctora Andrea del Pilar Canal Torres, por su clara y ponderada explicación sobre el análisis de la violencia de género desde su dimensión económica, con el fin que el operador jurídico y el público en general puedan diferenciar este tipo de violencia que se presenta a menudo. Gracias por los consejos prácticos y por esos mensajes que ha dado hoy, doctora, en esta conferencia. Nuestros agradecimientos por haber estado aquí con nosotros en la Escuela Judicial, doctora Andrea del Pilar. Muchas gracias, doctora, a ustedes. Y para finalizar, yo quiero decirle lo siguiente. Admiro mucho a los servidores y servidoras públicas y espero que sigan adelante con toda esa labor tan importante que hacen en pro del acceso a la justicia a las personas que más lo necesitan. Un saludo especial para todos y los insto a seguir adelante y con esa excelente labor que realizan cada día. Muchas gracias, doctora, y a todos por la invitación. Gracias, doctora Andrea del Pilar. De igual forma, un agradecimiento especial a todos los servidores y servidoras judiciales que se interesaron en esta conferencia virtual. He hecho esta oportunidad para informarles que nos pueden seguir acompañando a través de nuestras redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, donde podrán encontrar más información sobre nuestras videoconferencias y noticias de interés. Muchísimas gracias, un feliz resto de día para todos.